Hola, en esta clase estudiaremos operaciones con matrices. Dadas dos matrices, A igual a sub ij m por n y B igual a B sub ij también m por n, se define la suma entre A y B como la matriz de tamaño m por n con entradas A sub ij más B sub ij, es decir, la matriz que se obtiene de A y de B al sumar componente a componente. Ejemplo, consideremos A igual a 1, menos 2, 0, 3, 7 y 1 y B igual a menos 3, 4, 1, 5, 0 y 7. Dos matrices de tamaño 2 por 3. Entonces, la suma también es una matriz 2 por 3 con entradas menos 2, 2, 1, 8, 7 y 8, que es sumar componente a componente las entradas de A y de B. Dada una matriz A igual a A sub ij m por n y alfa un escalar, se define el producto por escalar como la matriz que vamos a denotar alfa A, y va a ser una matriz de tamaño m por n con entradas alfa A sub ij, es decir, es la matriz que se obtiene de A al multiplicar todas las componentes por alfa. Ejemplo, si A es la matriz 1, 7, 2, 6, 3 y 5, entonces el producto por escalar 2A va a ser la matriz 2, 14, 4, 12, 6 y 10. El siguiente teorema nos va a dar las propiedades que poseen la suma y el producto por escalar de matrices. Consideremos A una matriz m por n, B también matriz m por n y C matriz m por n. Y alfa y beta escalares. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, la suma de matrices va a ser asociativa. Segundo, la suma va a ser conmutativa. Tercero, A más la matriz nula va a ser igual a. Cuarto, A más el producto por escalar menos 1A va a ser la matriz nula. Es decir, ese producto por escalar es el inverso aditivo de A. Quinto, alfa más beta por A va a ser alfa A más beta A. Sexto, alfa por A más B va a ser alfa A más alfa B. Séptimo, alfa por beta por A va a ser igual a alfa por beta A. Y por último, el producto por escalar 1A va a ser igual a A. Ejemplo, si la matriz menos 1, 4, 7, 0 más la matriz ABCD es igual a la matriz 3, 2 menos 2, 5, vamos a determinar los valores de A, B, C y D que cumplen con esta igualdad. Entonces acá vamos a utilizar algunas propiedades del teorema anterior. Entonces, lo primero es que vamos a sumar el inverso aditivo a ambos lados de la igualdad de la matriz menos 1, 4, 7, 0.
Entonces, como una matriz más su inverso aditivo nos da la matriz nula, nos quedaría la matriz nula de tamaño 2 por 2 más la matriz A, B, C y D, igualada a la matriz, que en este caso nos quedaría con entradas 4, menos 2, menos 9 y 5, de donde la matriz A, B, C y D es igual a la matriz 4 menos 2 menos 9 y 5. Recordemos que dos matrices son iguales si componente a componente son iguales, es decir, A va a ser igual a 4, B igual a menos 2, C igual a menos 9 y D igual a 5. Otro ejemplo que vamos a considerar es el siguiente. Sea A una matriz de tamaño m por n y alfa un escalar. Si el producto por escalar alfa A nos da la matriz nula, vamos a demostrar que alfa es 0 o que A es la matriz nula. Entonces, demostración: si el producto por escalar nos da la matriz nula, por definición de igualdad entre matrices, eso nos dice que las componentes de alfa A, que son alfa A sub ij, son igual a 0 para todo i entre 1 y m y j entre 1 y n. Ahora, un producto de números es igual a 0 si uno de los dos es 0, de donde alfa es 0 o a sub ij es 0 para todo i entre 1 y m y j entre 1 y n. Con esto tenemos que alfa es 0 o que A es igual a la matriz nula. Definición: dadas dos matrices, A igual a sub ij de tamaño m por n y B igual a B sub jk de tamaño n por p, se define el producto entre A y B como la matriz de tamaño m por p con entradas C sub ik, donde C sub ik va a ser igual a la sumatoria de j igual 1 hasta n de A sub ij B sub jk. Observación: notemos que para que el producto entre A y B tenga sentido, se debe cumplir que el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. Ejemplo: sea F igual a A11, A12 hasta A1n, un vector fila de tamaño 1 por n, y C igual a B11, B21 hasta Bn1, un vector columna de tamaño n por 1. Entonces, como el número de columnas de F coincide con el número de filas de C, tiene sentido el producto entre F y C. En este caso, nos tiene que dar una matriz de tamaño 1 por 1 con entrada C11, donde C11 es la sumatoria de J igual 1 hasta N de
A1J, BJ1. Es decir, A11, B11 más A12, B21 más A1N, BN1. Entonces, este nos va a servir para tener una idea más clara de ver el producto entre matrices. Entonces no hay que olvidarnos del producto entre un vector fila y un vector columna. Consideremos a la matriz 1, 2, menos 1, 3, 1, 4 y la matriz B igual a menos 2, 5, 4, menos 3, 2, 1. Entonces podemos hacer el producto entre A y B porque el número de columnas de A coincide con el número de filas de B. Entonces A por B nos va a dar una matriz 2 por 2 con entradas C11, C12, C21 y C22, donde C11 por definición es la sumatoria de J igual 1 hasta 3 de A1J, BJ1, es decir, A11, B11 más A12, B21 más A13, B31. Entonces, si nos fijamos en esto, lo que estamos haciendo es el producto entre la fila 1 de A y la columna 1 de B, pensados como vector fila y vector columna respectivamente, es decir, 1 por menos 2 más 2 por 4 más menos 1 por 2, que esto nos da 4. Ahora, C12 sería la sumatoria de J igual 1 hasta 3 de A1J, BJ2. Es decir, A11, B12 más A12, B22 más A13, B32, que sería el producto entre la fila 1 y la columna 1 de B. Es decir, 1 por 5 más 2 por menos 3 más menos 1 por 1, que esto es igual a menos 2. Ahora C21 es la sumatoria de J igual 1 hasta 3 de A2J, BJ1, es decir, A21, B11 más A22, B21 más A23, B31, que es el producto entre la fila 2 de A y la columna 1 de B. Entonces es 3 por menos 2 más 1 por 4 más 4 por 2, que esto nos da 6. Ahora C22 sería sumatoria de J igual 1 hasta 3 de A2J, BJ2, que esto es A21, B12 más A22, B22 más A23, B32, que es el producto entre la fila 2 de A y la columna 2 de B. Entonces en este caso sería 3 por 5 más 1 por menos 3 más 4 por 1. Y esto nos queda igual a 16. Entonces, las entradas de A a B se tienen como productos entre filas de A y columnas de B, pensados como vectores fila y vectores columna respectivamente. Entonces, ahora la matriz AB va a tener entradas 4, menos 2, 6 y 16. El siguiente teorema nos va a dar las propiedades que tiene el producto de matrices. Entonces consideremos A, B y C matrices con tamaños tales que las siguientes operaciones sean válidas. Y consideremos alfa un escalar. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, el producto entre matrices va a ser asociativo. Segundo, A más B por C va a ser A por C
más B por C. Tercero, A por B más C va a ser A por B más A por C. Entonces 2 y 3 serían las propiedades distributivas. 4, alfa por A por B va a ser alfa A por B. Y esto va a ser A por alfa B. Quinto, A por la identidad de orden n va a ser A. Y esto va a ser igual a la identidad de orden m por A. Entonces, en el enunciado especificamos tamaños tales que las siguientes operaciones sean válidas. Entonces, si nos fijamos en 2, para hablar de la suma entre A y B tienen que tener el mismo tamaño. Y esa matriz A más B, el número de columnas de ella, tiene que coincidir con el número de filas de C. ¿Sí? Y así en los demás casos. Una observación muy importante es que el producto entre matrices no necesariamente va a ser conmutativo. Por ejemplo, si consideramos las matrices A igual a 1, 3, 2 y menos 1 y B igual a 2 menos 1, 0 y 2, tenemos que A por B va a ser 1, 3, 2 menos 1 por 2 menos 1, 0 y 2. Y esto nos da la matriz 2, 5, 4 y menos 4. Y B por A es la matriz 2 menos 1, 0 y 2 por 1, 3, 2 menos 1, que nos da la matriz con entradas 0, 7, 4 y menos 2. De donde A por B es diferente de B por A, es decir, estas dos matrices no conmutan. Otra observación importante es la siguiente. Dado un sistema lineal de m ecuaciones en n variables, entonces A11 x1 más A12 x2 más A1n xn igual a B1, A21 x1 más A22 x2 más A2n xn igual a B2, y AM1 x1 más AM2 x2 más AMN xn igual a B sub m. Este sistema se puede representar de manera matricial de la forma AX igual a B, donde A va a ser la matriz de coeficientes del sistema, es decir, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, hasta AM1, AM2, AMN. X va a ser el vector columna de variables, es decir, x1, x2 hasta xn, y B va a ser el vector columna formado por los términos constantes B1, B2 hasta Bm. Entonces notemos que el producto AX tiene sentido porque el número de columnas de A coincide con el número de filas de X. Ahora, sea A una matriz de tamaño n por n, una matriz cuadrada, y K un entero positivo. Entonces vamos a definir A a la 0 como la identidad de orden n y A a la K como A a la K menos 1 por A, que esto va a ser el producto de A consigo mismo K veces. Entonces miren que acabamos de dar la definición de potencia de una matriz siempre y cuando sea cuadrada. Teorema:
sea A una matriz cuadrada y K y L enteros no negativos. Entonces, vamos a tener primero que A a la K por A a la L va a ser igual a la K más L. Segundo, A a la K a la L va a ser igual a la K por L. Entonces, este teorema básicamente nos está dando las propiedades de los exponentes que tienen las matrices cuadradas. Ejemplo, si A es la matriz cuadrada 2 menos 1, 3, 0, entonces podemos calcular A al cuadrado, que va a ser simplemente A por A, es decir, 2 menos 1, 3 y 0 por 2 menos 1, 3 y 0. Esto nos da la matriz con entradas 1, menos 2, 6 y menos 3. Ahora, A al cubo es A al cuadrado por A, es decir, A al cuadrado que nos dio 1 menos 2, 6 y menos 3 por A que es 2 menos 1, 3 y 0. Esto nos da la matriz con entradas menos 4, menos 1, 3 y menos 6. Y podemos continuar de esta manera.